En el 2014 vivía sola en Mazatlán. Tenía unos 27 años. Rentaba un departamento en la planta alta de una casa ya vieja, por la colonia Montuosa. No era un lugar muy grande, pero tenía lo necesario: una recámara, una cocina, baño, regadera eléctrica y una pequeña sala. La dueña de la casa vivía abajo, una señora ya mayor que casi nunca salía. Solo la veía cuando yo iba a pagarle la renta, o a veces ni eso, porque prefería que deslizara un sobre por debajo de la puerta. Tenía una gata que había conseguido ya hace unos años, en una veterinaria en donde la iban a dormir. Se llamaba Nala. Era delgada y con un pelaje gris claro. En esa etapa de mi vida casi no tenía visitas. Trabajaba en una oficina de contabilidad y salía muy tarde. No tenía muchos amigos en la ciudad, algunos compañeros de trabajo, pero nadie con quien pasar el tiempo fuera de la oficina, así que los veía muy poco. Una tarde, un sábado, que eran mis días de descanso, fui al mercado Pino Suárez. Caminé entre los puestos sin buscar nada en particular, solo para distraerme un poco. Recuerdo que compré un termo para café. Pero en una de las mesas vi una caja negra con letras plateadas. Decía Ouija. Y venía con un planchete de plástico. Para los que no sepan, el planchete viene siendo el triángulo. Me llamó la atención por el diseño. La caja estaba medio maltratada, pero el interior se veía en buen estado. Le pregunté al señor cuánto costaba y me dijo que 300 pesos. Y la compré por el simple gusto, no porque pensara usarla. Me parecía un objeto curioso, como para tenerlo ahí guardado o mostrarlo en alguna reunión. No era la primera vez que veía una, pero era la primera vez que la tenía en mis manos. Nunca había tocado una. Cuando llegué a mi casa, nada más la dejé sobre la mesa. Ya después, más tarde, mientras estaba cenando, ya me acordé de la Ouija. La agarré, la abrí y estuve revisando las letras, los números y todos los diseños. Todo era de plástico, un poco barato, pero estaba completo. Y pues como cualquiera me daba curiosidad saber si funcionaba, aunque sabía que no pasaría nada. Nunca fui alguien que creyera en esas cosas. Era más para pasar el rato que por otra cosa. La dejé sobre la mesa del comedor y busqué una vela que tenía guardada. La prendí y la coloqué cerca, con Nala dormida en el sillón, y puse mis manos sobre el planchete, y me quedé ahí un buen rato sin decir nada. Hasta me sentí un poco tonta por estar ahí sin hacer nada, pero pues no tenía nada que hacer esa noche y me daba curiosidad. Ya en un momento moví el planchete con la mano, simulando una respuesta, y pues me levanté ya enfadada, apagué la vela, apagué las luces y guardé la Ouija de nuevo en su caja. Y pues no sentí nada extraño, no soñé nada raro. Esa noche dormí como cualquiera. Y pues cuando me levanté todo seguía igual. Fui a trabajar, regresé en la noche, cené lo mismo de siempre y me senté un rato a ver televisión. La Ouija se quedó guardada, no pensaba usarla otra vez. La semana siguiente fue mi misma rutina. Trabajo, casa, no tenía problemas. El tablero seguía guardado en su caja, en la parte baja del mueble del comedor. No volví a pensar en él, o sea, pasó desapercibida completamente. Una de las noches que volví al trabajo, antes siquiera de encender la luz del departamento, escuché a Nala maullar, pero maullaba de una forma muy rara, como si se quejara. No era un maullido normal como cuando tiene hambre o quiere salir. Era más como si estuviera asustada. Cerré la puerta y encendí el foco de la sala, y la vi escondida debajo de la mesa del comedor. Se miraba con el lomo erizado. Tenía las orejas hacia atrás y con los ojos muy abiertos. Eso me sorprendió bastante porque nunca la había visto así. Me agaché para hablarle, le dije su nombre varias veces, pero no se movía. Cuando intenté acercarme, retrocedió todavía más, se pegó más a la pared. Le extendí la mano despacio para cargarla. Nunca lo había hecho. Y Nala miraba fijo hacia la pared del fondo, justo donde colgaba un cuadro de flores que ya tenía varios años ahí. Y miré hacia donde ella miraba, pero no había nada. Ni un insecto, ni una sombra, nada. Solo la pared blanca. Me quedé quieta mirando el mismo punto que ella, tratando de entender una razón por su comportamiento. Pero como les digo, no había nada. Nunca se había comportado de esa forma. Nala empezó a bufar, arqueando la espalda. Movía su cabeza como si siguiera algo invisible. Y así repentinamente corrió hacia el pasillo y se metió a mi recámara. Me fui detrás de ella, encendí la luz de mi cuarto y la encontré debajo de la cama. No quería salir. Yo le hablaba, la trataba de agarrar, pero no se dejaba. Me senté un momento en el piso, esperando a que se calmara, pero seguía gruñendo muy bajo. Ya como era noche, pues apagué las luces del pasillo y cerré la puerta. Puse un poco de agua y de su comida junto al ropero,
pero ni siquiera comió. A eso de la medianoche apagué la lámpara y me acosté. Nala seguía debajo de la cama. Pensé que saldría en cuanto apagara la luz, como siempre lo hacía para subirse conmigo a mi cama, pero pasaron varios minutos sin que se moviera. Y en un momento escuché pasos. No fueron los de ella. No era de que haya saltado o algo. Eran pasos suaves, sobre el piso de la recámara. Creí que era la vecina de abajo, pero esos sonidos eran dentro de mi recámara. Abrí mis ojos y yo esperaba ver a Nala. Y justo salió, pero daba vueltas por toda la habitación. Caminaba de un lado a otro. Se detenía, miraba el techo, luego la puerta. La llamé en voz baja, pero no me hizo caso. Y después se subió a la cama. Se colocó a mis pies, mirando la puerta que daba al pasillo. Y ahí se quedó quieta. Y yo tampoco me moví, se me hacía muy raro. Y así pasó la gran parte de la noche. Cada vez que me quedaba medio dormida, Nala se levantaba. Saltaba al piso, se daba vueltas por la habitación y luego regresaba a la cama. Fueron muchas veces que lo hizo. Me despertaba a cada rato, que ni siquiera supe en qué momento amaneció. De repente la luz del sol ya entraba por mi ventana y me desperté con un dolor de cabeza. Ya al ver a mi alrededor miré a Nala dormida junto a mis pies. Estaba tranquila como si nada hubiera pasado. Cuando me levanté, ella se estiró, bostezó y se fue directo a su plato de comida. Ya estaba más tranquila. Ya esa mañana desayuné apurada para no llegar tarde al trabajo. No le tomé tanta importancia al comportamiento de Nala, sí se me hacía muy raro, pero pensaba que era cualquier cosa. Así que solamente cerré la puerta y me fui. Y ya cuando regresé en la tarde, Nala dormía en el sillón tranquila, como si nada. Esa noche, ya después de cenar, me quedé lavando los trastes. Eran casi las 11. Mientras enjuagaba un plato, escuché un golpeteo. Otra vez, al principio pensé que eran los vecinos, pero se repetía varias veces, y no podía saber si era abajo. Era un sonido como de algo tocando madera. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y cerré la llave, y ahí me di cuenta de que el ruido venía del pasillo. Di unos pasos hacia la puerta de la cocina, y asomé mi cabeza, y no vi nada. El pasillo estaba oscuro. La lámpara del techo apenas iluminaba el marco de la puerta del baño. Miré hacia la sala y ahí estaba Nala, parada sobre el sillón. Estaba erizada otra vez, y estaba mirando hacia el comedor. Me quedé quieta, la verdad eso sí me asustó mucho, y me le quedé viendo un rato sin hacer ruido. Ella no se movía, solamente seguía mirando fijamente hacia ese punto. Me acerqué un poco al pasillo y me puse a escuchar, pero nada, ya no se escuchaba el golpeteo. Le hablé despacio a Nala, y de repente dio un salto al piso y corrió hacia mi recámara. Sí me incomodé un poco, pero no quise seguir buscando lo que estaba provocando el ruido. Ya la casa tenía muchos años, y los ruidos eran comunes. Cerré la puerta de mi cuarto, prendí la lámpara pequeña y me puse a ver una película. Y Nala seguía inquieta. Otra vez se subía y bajaba de la cama, daba vueltas por el cuarto, y terminaba escondiéndose debajo de la mesa de noche. La llamé varias veces, pero pues no salía. Apagué todo antes de la 1 y me acosté. Sí recuerdo que tardé mucho en dormirme. Cada que escuchaba un ruido pequeño le ponía atención. Los pasos de la vecina abajo, las hojas de los árboles afuera movidas por el aire, murmullos de vecinos. Pero entre todos esos sonidos de repente escuché como un roce, como si alguien arrastrara los pies. La verdad no quise levantarme. Ya traté directamente de irme a dormir. Y al final sí, me quedé dormida. No sé a qué hora me desperté, pero fue por un ruido. Como si algo se hubiera caído en la cocina, y después escuché ese mismo arrastre que había escuchado. Y eso me asustó mucho, la verdad. Nala estaba acurrucada junto a mis pies, con la cabeza levantada, viendo hacia la puerta. No maullaba, pero se miraba como que tensa. Me quedé escuchando. Ese sonido de arrastre se volvía a escuchar. Era un arrastre corto. Luego todo se quedaba en silencio, y se volvía a escuchar ese arrastre. Pensé en levantarme, pero tenía mucho miedo. Me cubrí con la sábana, tratando de taparme los oídos, pero de repente escuchaba otro ruido. No sé cuánto tiempo pasó hasta que amaneció. No sé si había dormido en un momento y me despertaba a cada rato. El caso es de que ya estaba viendo que se estaba haciendo de día. Me levanté y fui directo a la cocina. Todo parecía normal, pero cuando pasé frente al comedor, sobre la mesa estaba la ouija. La caja estaba abierta y el tablero estaba afuera, y el planchete estaba colocado en medio de la ouija. Me asusté bastante. Yo la había guardado, no podía haber estado ahí. Me acerqué despacio, sin tocarla. La vela que había usado esa primera noche estaba partida a la mitad, ahí a un lado de la ouija.
Me quedé mirando el tablero unos segundos, pensando cómo había llegado ahí. No había ninguna forma de que llegara ahí. No es de que alguien la puso ahí. Yo no pude haberla puesto ahí porque estaba 100% seguro que la había guardado. Eso sí me asustó mucho y la volví a guardar, ya esta vez con más cuidado. Saqué una bolsa de plástico grande y ahí metí la ouija dentro y la cerré con doble nudo. La coloqué en la parte alta de un ropero donde no pudiera alcanzarla fácilmente. Todo el día me la pasé distraída, pensando en lo que había pasado. Otra vez fui al trabajo, regresé, tratando de seguir con la rutina. Esa misma noche me acosté más temprano que de costumbre. Ya había tenido un día largo en la oficina, solo quería descansar. Y apagué las luces antes de las 11. El único sonido que se escuchaba era del ventilador. Ya cerré los ojos y me terminé quedando dormida. No sé cuánto tiempo pasó cuando me volví a despertar por un ruido. Fue un golpe fuerte. El sonido venía de la sala. Abrí los ojos y en ese momento sentí como el corazón se me empezó a acelerar del miedo que sentía. Me quedé sentada en la cama escuchando, pero no se oyó nada más. La verdad sí me daba mucho miedo, pero tenía que ver qué había sido ese ruido. Se había escuchado claramente en el pasillo. Ya no era un ruido en la cocina, era en el pasillo, más cercano a mi habitación. Busqué algo con lo que pudiera defenderme, pero no había nada, solamente agarré un vaso de vidrio que tenía en el buró. Caminé despacio hacia la puerta, procurando no hacer nada de ruido. Todas las luces estaban apagadas. Me asomé un poco y no vi movimiento. Empecé a caminar por el pasillo con el vaso en la mano. Lo estaba apretando fuerte por si algo me salía y tenía que arrojarlo. Estaba muy asustada. Y algo de lo que no me di cuenta era de que Nala me había seguido. Cuando llegué al final del pasillo me detuve. Había una luz parpadeante que venía de la mesa del comedor. Era una luz tenue. Era como el resplandor de una vela cuando está encendida, cuando tiene movimiento. Y por un momento pensé que alguien se había metido al departamento. Pero no había ni un sonido, no había pasos, no vi ninguna puerta abierta, solo esa luz. Di unos pasos más y alcancé a ver la mesa completa. Y la ouija estaba ahí otra vez, afuera de su caja, en el centro, y sobre ella el planchete tenía fuego. Una llama pequeña salía del hueco central, ardiendo sin consumir nada. Me quedé impactada con lo que estaba viendo. El resplandor del fuego iluminaba parte del comedor y se reflejaba en el piso. Tenía mucho miedo, no sabía cómo era posible eso. Después se escuchó un grito muy fuerte. Era un grito largo, como si alguien estuviera sufriendo, y al final se cortó de golpe. Solté el vaso sin darme cuenta. Escuché que se estrelló contra el piso y corrí hacia mi cuarto. Empujé la puerta y la cerré de golpe. Tenía tanta adrenalina que me estaban temblando las manos. Puse el seguro como pude y empujé la puerta con el hombro como si alguien fuera a entrar. Y entonces empecé a escuchar los pasos pesados. Estaban golpeando el piso del pasillo. No parecía ser una persona caminando descalza, ni con zapatos. Era algo más duro golpeando el piso, pero eran pasos. Me quedé pegada a la puerta y entonces empezaron los golpes en la puerta. Eran muy fuertes los golpes. Cada golpe sacudía toda la puerta entera. Grité que se fueran, que no entraran. Y después de los golpes empecé a escuchar a Nala llorar. Se había quedado fuera del cuarto. Comenzó a gritar como si le estuvieran haciendo daño, como si le estuvieran golpeando contra el suelo o contra algo. Yo estaba muy asustada. Yo lloraba. Seguía empujando la puerta con mis hombros, pero no me atrevía a abrir la puerta. Todo el ruido siguió, hasta que Nala dejó de llorar, y después de eso los golpes dejaron de escucharse. Yo seguía ahí apoyada contra la puerta, temblando. Estaba llorando mucho. Me quedé en la cama llorando, con la espalda contra la pared y mirando hacia la puerta. Tenía el teléfono al lado, pero no sabía a quién llamar. Pensé en marcar a la policía, pero en ese entonces no existía el 911 y no recordaba cuál era el número de emergencia. Llamé a una amiga del trabajo, pero no me contestó. Eran casi las 4 de la mañana. Tampoco podía salir por la ventana de mi habitación porque tenía barrotes. Estaba atrapada, sin otra opción más que esperar. Estaba pensando mucho en Nala.
Me puse a pensar que tal vez se había escondido, que en cuanto amaneciera la iba a encontrar debajo de algún sillón asustada. Solo me quedé ahí, en silencio. Cuando el sol comenzó a entrar por la ventana me levanté. Las piernas me temblaban del miedo que sentía. Caminé despacio hacia la puerta y apoyé la oreja, pero no se oía nada. Giré el seguro y abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo ya estaba un poco iluminado por la luz del día. Caminé un poco fuera del cuarto. Miré hacia la sala, pero a la mitad del pasillo, cerca de la puerta del baño, estaba Nala. Estaba acostada de lado, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos. Empecé a llorar mucho. Casi ni me salía la voz. Permanecí ahí, temblando, sin saber qué hacer. No había marcas de nada, no había sangre, solo su cuerpo, quieto. Me arrodillé a su lado, la envolví despacio entre mis brazos, con cuidado, como si pudiera despertarla, pero pues se notaba que estaba muerta. La llevé a la cama, la dejé sobre la colcha y la acaricié. Me senté en el suelo junto a la cama, sin saber qué hacer. La casa estaba completamente en silencio. Ya no había ningún golpe, ni tampoco ningún ruido, solo el olor a plástico quemado. Cuando me sentí un poco más tranquila, busqué una mochila y empecé a guardar cosas. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar. Al salir del cuarto, en la mesa del comedor había algo negro. Me acerqué despacio y era la ouija, o lo que quedaba de ella. El tablero estaba carbonizado. Toqué un poco con el dedo y la superficie aún seguía caliente. No podía entender cómo se había quemado sin que se incendiara toda la casa. Ya no quise pensar más. Tomé la mochila, tomé a Nala envuelta en una toalla de baño y me fui hacia la puerta. Cuando salí me dieron muchas ganas de llorar otra vez. Caminé sin mirar atrás, bajando las escaleras del edificio hasta llegar a la calle. Ahí me quedé parado y le marqué a mi papá desde el celular. Le conté que algo había pasado, que estaba bien pero que necesitaba que fuera por mí. No le di mucho detalle. Me senté en una banca en la plaza más cercana. Tenía todavía las manos temblando y lloraba sin poder detenerme. Y mientras esperaba sonó mi celular. Era mi compañera de trabajo a la que le había llamado. Miró mi llamada perdida y me marcó. Le conté que algo había pasado en el departamento y que necesitaba quedarme con alguien. Y ella accedió. Me dijo que fuera a su casa. Y me fui en un taxi. Cuando llegué me abrió la puerta enseguida. Me preparó un café y me hizo sentarme en el sillón. No me hizo muchas preguntas. Solo se quedó conmigo hasta que llegó mi papá a mediodía. En cuanto llegó, solo me abrazó. Había guardado a Nala envuelta en una toalla dentro de una caja para enterrarla en el terreno de mi familia allá en Durango. Ya a los días regresamos al departamento para dejar las llaves y recoger todas mis cosas. El lugar olía todavía a plástico quemado. Todo el piso estaba lleno como de cenizas. Esa fue la última vez que compré objetos que puedan abrir portales. Objetos que atraen todo lo malo.